La medicina colombiana no se ocupó del tema de la sexualidad como un objeto con implicaciones penales hasta después de la primera mitad del siglo XIX. Para esa época, tampoco existía una normatividad de lo sexual desde el campo legal como la que se tiene hoy en día en este país. Según investigaciones, antes y durante los siglos XIX y XX en Colombia, la moral y las ideologías religiosas jugaron un papel importante a la hora de tener que juzgar acciones como comportamientos criminales y ciertos hechos como actos delictivos. Durante más de 100 años en Colombia, rigió la Constitución Nacional de 1886 que consagró la religión católica, apostólica y romana como la religión de la nación. Sin embargo, el estudio de 114 expedientes criminales resueltos por jueces antioqueños muestra que la moral, especialmente la moral religiosa, no fue determinante en los juicios criminales. Este aspecto es novedoso porque en algunas investigaciones se afirma que los procesos judiciales estaban atravesados por la moral de los funcionarios. Esto es lo que se plantea en el trabajo de investigación Aborto y delitos sexuales en Antioquia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una historia secreta. Proyecto realizado por el Grupo de Investigación Jaime Sierra García de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Buenas tardes. Esta investigación es particularmente importante porque en el campo de lo social es fundamental determinar qué pasaba con los fallos judiciales durante el siglo XIX y en los comienzos del XX. Algunas investigaciones anteriores llegaron a la conclusión de que los funcionarios judiciales decidían conforme a su propia moral. En nuestra investigación encontramos que los funcionarios judiciales no lo podían hacer porque se encontraban atados a las reglas del enjuiciamiento criminal, es decir, al Código Judicial que les exigía que existiera plena prueba. Y casi nunca se conseguían la plena prueba, razón por la cual en muchas oportunidades esos funcionarios decidieron el asunto con una figura procedimental que en esa época se llamaba sobreseimiento. El aporte concreto de la investigación es mostrar que los jueces no estaban parcializados porque sí, sino que se sometían a las reglas del Código Judicial. Eso significa que en el caso de mujeres y en el caso de hombres aplicaban las mismas reglas. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y usted? En la actualidad, pues de todas maneras estamos frente a un principio de legalidad todavía, pues de pronto más acentuado. El juez tiene que también no puede abandonar pues la norma, ¿no? Entonces el principio de legalidad lo sigue, es un faro que tiene el juez en este momento y del cual no se puede apartar. Sin embargo, en la actualidad también tiene mucha importancia la jurisprudencia, ¿no? Y aunque pues el sistema del presente judicial no es el propio de nuestro sistema penal, la jurisprudencia ha tomado una inusitada importancia, sobre todo cuando se tiene en determinado caso un precedente judicial, porque entonces el juez no se puede apartar de ese precedente sin argumentar el porqué por qué se aparta de esa línea jurisprudencial que se ha venido dando. Por más de un siglo, la Constitución colombiana
convocó a la religión católica y permitió que los principios de esa religión sirvieran de fundamento a muchas de sus leyes. En ese tiempo en Colombia, algunas personas que se interesaban en la investigación científica gozaban de cierta tolerancia, tanto que podían hacer publicaciones sin censura. Pero eso no duró mucho, porque desde el año 1890, los médicos, por ejemplo, fueron perseguidos y vigilados por los movimientos ultraconservadores de aquellos días. Hay una cosa muy importante que no tiene que ver directamente con esta investigación, pero que se deriva de otras, y tiene que ver con la dinámica que va a tener el Instituto de Medicina Legal, creado por la Ley 53 de 1914, pero que ya vemos actuar a los médicos, al conocimiento científico derivado del saber médico, lo vamos a ver actuar desde finales del siglo XIX. Ya los médicos empiezan a ser convocados. La implementación del matrimonio católico dio pie a un sistema de reglas que definían lo permitido y lo prohibido en estas uniones. Este mismo hecho, más adelante, se convirtió en norma de obligatorio cumplimiento para las personas respetables de la sociedad. Un matrimonio en cualquier cultura implica el cumplimiento de ciertas reglas. Lo que sucede es que precisamente la dinámica política de la Constitución del 86 le dio toda la categoría y todo el valor legal y el valor que tenía desde el punto de vista canónico al matrimonio celebrado conforme a los ritos de la Iglesia Católica. Cuando la biopolítica empieza a interesarse en el cuerpo de los ciudadanos, cómo viven, cómo trabajan, qué hacen, cuánto van a vivir, quiénes son aptos para la guerra, quiénes no, por qué razones, cuáles son las principales enfermedades, la biopolítica entonces empieza a entrometerse en los cuartos matrimoniales, porque el origen de los ciudadanos, de los soldados, de los obreros, ¿cuál es? El nacimiento. Ahí es cuando la biopolítica empieza a interesarse en las condiciones del nacimiento y es donde salen a la luz todas las prácticas que tienen que ver con embarazo, gestación y parto. Por supuesto, con lo que las mujeres hacen con su cuerpo, por supuesto, con lo que las comadronas también hacen. Significa precisamente que hay una dinámica política cuando se pone en vigencia y cuando se dicta y se pone en vigencia la Constitución de 1886. Y conforme a esa dinámica política, la religión católica fue protagónica. Es que el Estado-nación moderno, que se va perfilando desde el siglo XVIII, empieza a visualizar esas condiciones de los nacimientos. Ahí es cuando el Estado-nación moderno dice, bueno, las mujeres son muy importantes, el nacimiento de los bebés también son muy importantes porque eso será la riqueza de las naciones. De esa manera es cuando el Estado-nación moderno se da cuenta de la forma como eran recibidos los niños en los hogares, en el campo, en los entornos urbanos, y la comadrona ahí hace su aparición. Éramos 13 hijos, 7 hombres y 6 mujeres. Y yo soy la mayor. Es que nosotros en esta casa apenas hace 25 años que estamos viviendo en esta. Porque nosotros vivíamos era más arriba, en la torre. Donde está la torre Caracol. Siempre hemos vivido por todo este sector. Esto era Cabetales, era plataneras, había muy poquitas casas. Y ya después fue que se fue poblando. Las mujeres españolas que llegaron al continente americano traían sus propias prácticas de comadronería. Se juntan con aquellas prácticas ancestrales indígenas que también existían en nuestro territorio, repito, porque es que los niños nacen en todas partes y alguien los tiene que atender. Entonces, las mujeres indígenas tenían sus prácticas, sus saberes populares, sus hierbas, sus ritos, sus posiciones. Las mujeres españolas traían lo suyo. Y después el componente negro, el componente de las negras africanas, también con sus propios saberes. No los voy a descalificar, tampoco los voy a defender porque esa no es mi tarea. El caso es que cuando estos tres saberes se unen, es un saber
completamente diferente en sus técnicas, sus conceptos, sus formulaciones, sus categorías, sus clasificaciones, a como lo va a hacer una medicina racional posterior a los siglos XVII y XVIII. Mi mamá atendió como 100 partos. Sí, y viven por acá, de por acá. Y todavía ven por ahí los jóvenes que mi mamá le tocó recibir, porque mi mamá era partera. Como desde muy joven, que la abuelita con la mamá de ella o con la abuelita, que eran, pues, mi mamá era partera, ella siempre la llamaban y ella pues recibió muchos partos. Mucho, no, hasta casi al final recibió el último parto aquí en esta casa, recibieron como 6. Cuando se afirma en la investigación que la moral tiene un papel importante, también se quiere significar que no tiene un papel determinante. Es importante casi siempre porque funciona como atenuante de la conducta que se está investigando, pero no es determinante porque la moral no va a decidir la suerte de los asuntos criminales por sí misma. En ese tiempo, la ley penal colombiana no utilizaba la palabra sexual y la reemplazaba por palabras como torpe y deshonesto, hasta el punto que fueron censuradas canciones y poemas que contenían palabras alusivas a lo erótico y sexual. Eso es precisamente la dinámica política que encontramos y que muestra una cierta contradicción entre eso consagrado en la Constitución, eminentemente político, y la tradición del Código Judicial que va a consagrar la benignidad de las penas, precisamente porque está pensando en cómo beneficiar a las personas involucradas en estos procedimientos y porque venimos con una serie de aportes teóricos en el campo del derecho como el que hizo Beccaria. Como en el Código Penal colombiano no se utilizaba la palabra sexual, era a los médicos a quienes les correspondía atender en parte cuestiones relacionadas con las buenas costumbres y ciertos asuntos relacionados con los órganos sexuales. En esa época la palabra sexual no se utilizaba frecuentemente, casi que no se utilizaba, podríamos decir que no se utilizaba. Lo que se utilizaban eran palabras que se referían a ese tipo de conductas y las llamaban abusos deshonestos, pudor, torpe, muchas palabras que encubrían lo que hoy entendemos con toda claridad como correspondiente a la dinámica sexual. Para el año de 1883, ya se había propuesto un código penal que hacía referencia a los delitos contra los particulares y a sus penas. Entre ellos, se estipulaban el homicidio y el aborto. En este último, se describían las conductas realizadas por otros y por la misma mujer, como el suministro de alimentos, bebidas, golpes o cualquier otro medio, con la finalidad de dar muerte a la criatura que se encontraba en gestación. ¿Qué es el asunto? Se empiezan a descubrir una serie de prácticas populares, sin fundamento racional, muy empíricos, muy ambiguas. Esas prácticas son ambiguas, son nebulosas, son llenas de esoterismos, son llenas de misterios, muchas veces teñidas de una cantidad de mitos sin fundamento ninguno. Entonces, esa medicina racional moderna que da lugar a esa biopolítica empieza a descalificarlas. Las va descalificando y las va atacando. El grupo de mujeres a nivel de Colombia ha generado aproximadamente desde el 97 al 98 una visión diferente del delito sexual. Diferente en el sentido de que antes con las legislaciones anteriores e incluso influyeron en cambios en los títulos de los códigos.
Antes se hablaba del pudor sexual, de la dignidad, de violación. Ahora el título de los códigos se habla de delitos contra la libertad, la formación y la integridad sexual. Entonces se le introdujo a los códigos más derecho humano y se equilibró un poco con la moralidad. Los cambios han sido pues drásticos. Antes yo recuerdo que le llegaba a uno una solicitud de valoración de si una niña había sido deflorada o no. Esa era la pregunta. Lo que sucede, o lo que sí, en esa parte de la historia de Colombia, es que se venía prácticamente aplicando las filosofías del positivismo, es decir, el juez estaba prácticamente amarrado a la norma, estaba amarrado a la ley, y no era posible, o sea, había una contradicción entre lo que la Constitución decía y lo que realmente el juez podía hacer, ¿no? El juez no podía salirse de la norma, tanto que escritores como Beccaria, que eran los que en esa época marcaban las pautas, señalaban que el juez es la boca de la ley, ¿no? Entonces, al ser el juez la boca de la ley, no se le está permitiendo interpretar la norma. Es muy importante delimitar la investigación y precisar que nosotros trabajamos en torno al Código Penal de 1890, o mejor, al denominado Código Penal de 1890, que estuvo vigente hasta el año 1938, cuando entró en vigencia el Código Penal de 1936. Lo que en el Código Penal se definía como parricidio, la medicina legal lo denominaba infanticidio, un punto en el que coincidían lo legal y lo científico. Estipulaba que la muerte era causada a voluntad, además de otros aspectos como que el niño haya nacido vivo o que se trate de un recién nacido. Otro asunto complejo era la denominación de recién nacido, ya que la ley no decía hasta cuántos días después del parto se entendía el término. En la actualidad es parecido todavía a el debate que se da, porque todavía no hay norma que exprese concretamente hasta cuándo se es recién nacido y hasta cuándo va el término recién nacido, ¿cierto? Hay algunos tipos penales que permiten, por ejemplo, el infanticidio está tipificado en el artículo 108 del Código Penal y habla de que la mujer que en el momento del nacimiento o dentro de los 8 días siguientes al nacimiento matare al hijo fruto de acceso carnal violento o de inseminación no consentida, y entonces eso es lo que se denomina en la actualidad el infanticidio. Todavía doctrinariamente se llama infanticidio y existe ahí, y el término que se le da aquí para determinar como el recién nacido, aunque el tipo no dice que el recién nacido es el que tenga 8 días de nacido, pero por la descripción que le da el tipo penal, parece ser que el legislador tiene como recién nacido al niño que no ha cumplido los 8 días de nacido, porque si el homicidio se comete en un niño de 9 días de nacido, ya no es el infanticidio, que es un homicidio atenuado. Entonces se manejan unos términos pues temporales que son, digo yo, caprichosos del legislador, porque el recién nacido, si es recién nacido a los 8 o era a los 40, como se habla también en la historia, no, de que unos dicen que a los 40, otros dicen que a los 3, o sea, en eso todavía estamos sin que la ley se haya determinado en forma concreta hasta cuándo se es recién nacido, ¿no? Desde los siglos XII y XIII, la Iglesia Católica ya condenaba enérgicamente el abandono de los niños, el aborto y el infanticidio. Por su parte, el Estado adoptó medidas represivas. Pero en términos generales se hace la diferenciación entre infanticidio y entre homicidio. El infanticidio sigue siendo un homicidio atenuado. No es lo mismo infanticidio que parricidio. El parricidio es en otra casa de parientes, como por ejemplo el padre, la madre, ¿no?
Cuando del homicidio cometen padre y madre se llama un parricidio. No hemos encontrado un solo procedimiento que hayan decidido los funcionarios judiciales simplemente porque la moral de una de las personas involucradas, bien sea hombre o mujer, esté en entredicho.